buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que están a esta hora de la tarde detrás de su televisor. Le damos una cordial bienvenida en este día jueves y nos alegramos que esté con nosotros, y también como siempre le ofrecemos los cursos Emaús, que son totalmente gratuitos. Aquí tenemos para que usted, si quisiera estudiar la epístola de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Juan el apóstol, el cual en sus cartas habla claramente lo que es blanco o es negro, nos habla de si es verdadero o es falso, es correcto o incorrecto, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Un texto que sale en una de estas cartas. Si usted quisiera desarrollar, si quisiera obtener los cursos de Emaús, puede dirigirse a Pedro Aguirre Cerda 189, y también le invitamos al fono que está en su pantalla, señora, señor, joven, señorita, donde usted tiene un libro para que estudie las cartas de Juan, y después también tiene una hojita de respuesta donde cada curso del 1 al 12 lo puede estudiarlo usted de a uno por uno, y después lo que ha estudiado puede desarrollarlo en la hojita de preguntas y respuestas de verdadero o falso o alternativa, según corresponda, puede desarrollar su respuesta. Así que por esto, si usted quisiera, dimos la dirección anteriormente, o dirigirse también a la dirección que dijimos, Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, los días viernes y domingo a las 7 de la tarde puede ir a ese lugar y puede obtener los cursos Emaús totalmente gratis, y en el fono también que aparece en su pantalla. Dicho esto, le invitamos a lo más importante en lo cual nos reunimos en esta tarde, en la palabra de Dios. Le invitamos para que busque una Biblia y nos acompañe y abra su Biblia en el libro de los Salmos. Les vamos a invitar al libro de los Salmos. Como cada jueves leemos un salmo, ahora le vamos a invitar al salmo número 61. Busque una Biblia, la abre en el libro de los Salmos, está después de Job, y la abre en el salmo número 61. Estamos ya en el segundo libro. El libro de los Salmos se divide en 5 libros y estamos en el segundo libro aún, en el salmo número 61. Acompáñenos en la lectura que nos dice: oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Versículo número 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 61, un salmo de David, un salmo el cual él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Es un salmo de confianza, un salmo
en el cual David fue inspirado para escribirlo y para cantarlo, porque no debemos olvidar que los salmos oraban con los salmos y también cantaban con los salmos, y este es un salmo para tocarlo con instrumentos de cuerda. Eso es lo que quiere decir la palabra de Enoch, que sale en mi Biblia, en la suya a lo mejor también. Es un salmo de confianza. ¿Y qué quiere decir la palabra confianza? Confianza en la esperanza firme que una persona tiene en que algo sucederá. Es la confianza firme que una persona tiene en que algo sucederá. Y también nos dice la palabra de Dios que confianza significa seguridad y fe. ¿Qué es lo que es la fe entonces? Es la confianza. ¿Y qué es lo que es la confianza? Es seguridad y fe. Tener fe. ¿Tiene usted confianza? ¿Ha tenido confianza? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Tenemos confianza muchas veces en los demás? ¿Tenemos confianza en nuestro amigo? ¿Tenemos confianza en nuestra amiga? ¿En nuestro compañero de trabajo? ¿Tenemos confianza en nuestro matrimonio? ¿Tenemos confianza en nuestra esposa? ¿Tenemos confianza en nuestro esposo? ¿Tenemos confianza en nuestros hijos? ¿Tenemos confianza en nuestras hijas? La confianza. David escribió de la confianza, y en la confianza que él tenía en su Dios. Oye, Dios mío, mi clamor. El clamor. Este salmo, un salmo de confianza, lo escribió David también orando a Dios, orándole a él, y le pedía que le atendiera a su clamor, a su súplica, a lo que él estaba pidiendo. Desde el cabo de la tierra, de los confines de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Eso es lo que tenía David en su corazón. Llévame a la roca que es más alta que yo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 4 nos dice, leamos en el 3 para conectarnos, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y aquí es el texto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es la roca de los siglos, la roca que acompañó al pueblo de Israel. Él es la roca. Él es el que se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y vino a este mundo a dar su vida, la roca eterna. Porque en esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor Jesús a la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración que hizo Pedro, el Señor Jesús le dijo eso. Él es la roca eterna, la roca de los siglos, el cual es Dios por sobre todas las cosas, y Él es del principio hasta el fin. Para nosotros, porque para nosotros el tiempo cuenta, pero para Dios no tiene tiempo, no hay tiempo, porque Él no tiene principio y no tiene fin. Él es por los siglos de los siglos y será por los siglos de los siglos. La roca eterna, la roca que desecharon los edificadores
pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los hombres de aquella época desecharon a nuestro Salvador y no sabían que Él es perfecto y era el único que les podía dar salvación y perdón de pecados. Y ellos no tuvieron esta confianza, no quisieron tener confianza en Él, sino que ¿qué hicieron? Le desecharon. No quisieron que Él reinara sobre ellos. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Pregunta. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Piense eso. Recapacita ahora. Estoy leyendo en el libro de Job 4, versículo 7. Recapacita ahora. ¿Qué persona que ha puesto su confianza en Dios se ha perdido? ¿Y alguno que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal ha sido destruido? Nunca. No puede ser eso. Aquel que pone su confianza en Dios y aquel que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, su confianza está puesta en Él y nadie podrá arrebatarlos de su mano. La confianza de Dios es total y completa, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Jehová estará siempre contigo y evitará que caigas en la trampa. Jehová estará siempre contigo y evitará que caigas en la trampa. ¿En cuál trampa? En la trampa que muchas veces nos pone el enemigo. El enemigo siempre nos pone trampa, nos pone dificultad y problemas, y nuestra confianza muchas veces se deteriora, se va desvaneciendo. Pero qué mejor confianza, qué mejor esperanza, tener la firmeza, tener la solvencia en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor que poner nuestra confianza en Él? Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. Como diente roto y pie que se ha quebrado es la confianza en el prevaricador. ¿Qué es un prevaricador? Un prevaricador es una persona que peca a sabiendas. Ese es un prevaricador que nos habla la Biblia. Un prevaricador es una persona que peca a sabiendas, sabiendo que está malo y sigue haciendo el mal, sabiendo que por ese camino no debe ir o que está haciendo lo incorrecto. Aquella persona sigue pecando a sabiendas, sigue prevaricando. Y Dios dice que como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el que peca a sabienda en tiempo de angustia. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién confía usted? ¿En quién tiene puesta su confianza? ¿En quién? ¿En quién confía? Aquellas personas que están puestas en alta alcurnia, confía en el rey, confía en los súbditos del rey, confía en las personas que están a nuestro alrededor. ¿En quién está puesta su confianza? ¿Cómo está su confianza? Amigo, amiga, en esta tarde le preguntamos, ¿en quién tiene puesta su confianza usted?
Y Dios dice que es bendito el varón que confía en Jehová. Y cuando se habla de varón, se habla de forma genérica. Tanto usted, hombre, o usted, mujer. Tanto usted, joven, señorita. Cualquiera sea su edad, cualquiera sea su sexo. Si usted confía en Jehová, es bendito. ¿Es bendito usted? ¿Cree usted a lo que Dios dice? ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted que Él envió a su Hijo para dar su vida en rescate por muchos? ¿Cree usted que nuestros pecados y nuestras transgresiones han subido delante de la presencia de Dios y no había escapatoria, no teníamos escapatoria, no teníamos manera de poder librarnos del juicio de Dios? ¿Sabía eso? Y que nadie de nosotros teníamos confianza en Él, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Si nuestros primeros padres no tuvieron confianza, no creyeron a lo que Dios le dijo, no tuvieron fe, Adán y Eva, no tuvieron confianza en Dios. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia que es del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? El hombre no quiso creer. Le creyó a la serpiente, le creyó a Satanás, le creyó a la voz del maligno, le creyó a la voz de Satanás, y no tuvieron la confianza en Dios. Y ahí fue el declive y la ruina para la raza humana. Y ahí está la muerte. Ahí está la muerte física. Ahí está la muerte espiritual. La muerte eterna, cuidado. Hay que arreglar ahora el problema de los pecados. Y la muerte es la única que le puede salvar. Y si usted quiere, lo salva ahora, inmediatamente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, única. Que con su muerte nos limpia de todo pecado. ¿No le gustaría? ¿No le gustaría a usted, amigo, amiga, tener la confianza puesta en Dios? ¿No le gustaría tener la confianza en Él puesta? Él es el único a quien puede buscarle. Él es el único que le perdona los pecados. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el único, en la persona del Señor Jesucristo, que se ofreció a sí mismo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿No es nuestro Salvador el Señor Jesucristo fiel, que habita por los siglos de los siglos? Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise acurrucarte debajo de mis alas y no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres venir al Señor? ¿Por qué no quieres venir a Él ahora? ¿Por qué quieres dejarlo para más rato? Si este es algo de vital y de suma importancia, es algo trascendental para la vida del ser humano, estar a cuenta con Dios. Él te quiere cubrir con sus alas, te quiere proteger, te quiere librar, porque Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que perezcas. Él no quiere que perezcas. Venimos recién del cementerio, andábamos dejando un vecino
iba a la iglesia. No sé cómo estaría su problema de los pecados, porque ese es un problema que todo ser humano tiene, arreglar la cuenta de sus pecados con Dios. ¿Lo ha arreglado usted? ¿Usted tiene vida ahora? Usted puede mirar, puede reír, puede cantar, puede gozarse, puede caminar, tiene sus sentidos. ¿Y qué espera? ¿Por qué no viene al Señor ahora? Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Le teme usted a Dios? ¿O no le teme? ¿O cree usted que como muchas personas dicen, no, si Dios es bueno, si al final vamos a irnos todos al cielo, porque Él es bueno? No hierre, no se equivoque, Dios es justo. Y en su justicia no pasará por inocente al culpable, no es como nosotros. Nosotros muchas veces hacemos la vista gorda de cosas. Ah, no, sí, amigo, no, si no importa, ya, sí. Vaya nomás, no se preocupe, vaya nomás y está bien. Dios no es así. Dios no es hombre. No es hombre para que mienta. Porque Él dijo algo y no lo hará. Dios dijo y se hará así. Si Él dijo que la paga del pecado es muerte, así es. Mas hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es su Señor. ¿Por qué espera más? ¿Por qué hoy mismo no viene al Señor? ¿Por qué no viene hoy mismo y no pone su confianza en Él usted? Amigo, amiga, joven, señorita, que siempre la palabra de Dios está en sus oídos, en sus ojos, está en las calles, a donde va usted con su padre, con su madre, a donde va con su abuelo, con su abuelita, donde la llevan a ese lugar, donde lo llevan. A lo mejor lo llevarán a la fuerza, no sé, o a lo mejor usted quiere ir, pero ¿qué es el problema principal de sus pecados? ¿Arregló la cuenta de sus pecados con Dios? ¿Le pidió perdón al Señor Jesucristo por sus pecados? ¿Lo ha hecho? De corazón, con corazón contrito y humillado. Y no le digo que tiene que hincarse, no le digo que tiene que tirarse al suelo, no. Si ahí mismo donde usted está, puede recibir perdón. ¿Qué pasó con aquel ladrón en la cruz? ¿Dónde recibió la salvación, la vida eterna? ¿Qué cosa tan grande? En la cruz del Calvario, cuando mi Señor dio su vida por mí, ese ladrón en la cruz se dio cuenta que era un pecador y mire las palabras que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió salvación y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el cielo. ¿No le gustaría a usted ir al cielo? ¿No le gustaría estar hoy mismo en el cielo? Porque los que somos creyentes ya gozamos de vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice eso. Tenía un texto aquí en Juan 4, Juan 2, 28. Un texto para que meditemos, porque la palabra de Dios es para todos, para usted y para mí, primeramente para mí y para usted también. Mire lo que nos dice Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos,
hablándole a creyentes, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, para que cuando nuestro Señor venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo está nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro decir? Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, ¿nos vamos a alejar de Él avergonzados? Porque con solo mirarnos nos va a descubrir total y completamente. ¿Nos vamos a alejar de Él avergonzados? ¿O vamos a tener confianza y nos vamos a acercar? Y vamos a hablar con nuestro Señor Jesucristo, porque cuando estemos con Él vamos a tener que hablar algo, si nadie va a estar mudo. Algo tenemos que hablar. ¿Ha pensado en eso? ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos con nuestro Señor? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Ha pensado eso? Hablar de la persona del Señor Jesucristo y de su muerte. Lo que Él hizo en favor nuestro. Es para contarlo por la eternidad. Así que bueno sería que tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Y usted que no tiene confianza, usted que no tiene fe, que sea este el momento, que sea este la hora, que sea este el minuto, el segundo, en que ahí mismo donde usted está, crea en el Señor Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Y va a estar feliz, y va a estar dichoso, y nadie podrá arrebatarlo de la mano de nuestro Salvador. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez.
Buenas tardes. Reiteramos nuestra bienvenida a los amigos y hermanos que están en sintonía y deseamos que la lectura de la palabra de Dios, por supuesto, sea de mucho provecho para todos y cada uno de nosotros. Vamos a leer en esta tarde en la carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, los Gálatas, y en esta ocasión en el capítulo 2. Versículo 1 dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Deseamos que esta lectura de la palabra de Dios nos ayude a entender más claramente lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Como veníamos viendo en el capítulo 1, Pablo está refutando a aquellos que estaban entregando un evangelio diferente al evangelio de Cristo.
a aquellos que estaban mezclando la religión judía con lo que era la gracia de Dios. Y Pablo claramente les dice que aquellos son malditos por Dios. Dios les va a castigar por cuanto están torciendo el camino de la verdad y están confundiendo a los creyentes. Así, él termina relatando su conversión y hablando de lo que él fue antes de que el Señor le apareciera. Pero él, una vez que recibió a Cristo como su Salvador personal, cuando se encontró con él camino a Damasco, él allí fue encomendado por Dios y por el Señor Jesucristo para que él fuese un mensajero que llevase el Evangelio no tan solo a el pueblo, sino incluso a los reyes. Era un instrumento escogido en las manos de Dios. Luego él conoció la gran verdad del Evangelio que Dios le había escogido desde el vientre de su madre para utilizarle. Esas son las cosas que el creyente, una vez que estudia la palabra de Dios, una vez que estudia los mandatos del Señor, se da cuenta de las bendiciones que desconoce. Y si nunca se convierte, obviamente nunca va a reconocer ni va a conocer aquellas bendiciones que estaban preparadas para él, porque Dios ha hecho provisión de salvación para todas las personas, pero esta salvación es efectiva solamente para los que creen en el Señor Jesucristo y le reciben como su único y personal Salvador. Lamentablemente, hoy en el mundo hay muchos tipos de religiones, inventos del hombre, por los cuales han pervertido el Evangelio, tal como ocurrió allí en Galacia, y están confundiendo a muchos, y muchos ya no saben qué creer, porque se encuentran con esas confusiones. Algunos le dan mucho énfasis a lo que es el dinero y no a lo que es el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, que es el corazón, el centro del Evangelio, entregado por Dios y el Señor Jesucristo. Así, terminamos considerando el capítulo 1 cómo las iglesias alababan a Dios, porque Pablo, aquel que antes perseguía a las iglesias, ahora era uno que predicaba la misma fe que antes perseguía, y esto, por supuesto, era motivo de alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, con su poder, con su gracia, le había liberado de la condenación eterna, le había liberado de ser un religioso odioso que perseguía a los cristianos, y ahora él era un hijo y es un hijo de Dios y un siervo del Señor Jesucristo. Pablo relata que él hizo una primera visita, pero luego, después de 14 años, volvió a subir a Jerusalén. Y él volvió a subir a Jerusalén por una cuestión que se presentó entre los gentiles con respecto a la salvación, para que él fuese a consultar allí con los ancianos, con los hermanos que tenían mayor experiencia que él, para dilucidar aquellas cosas. Así, él subió a Jerusalén y él subió con Bernabé, este hombre que era un fiel siervo del Señor y que fue el instrumento que Dios utilizó para tomar de la mano a Saulo cuando se convirtió y presentarlo a los creyentes y, por así decirlo, empujarlo a que él empezara su ministerio. Luego es el Espíritu Santo, cuando ellos están en Antioquía, quien dice que deben separar a Bernabé y a Saulo para el ministerio que él les había ordenado. Así Pablo fue designado como apóstol por Dios y el Señor Jesucristo resucitado, y es el último de los apóstoles. Ya no hay más apóstoles de acuerdo a las Escrituras, porque fue el último, no hay sucesión apostólica. Y subió de acuerdo a una revelación. Aquí el apóstol no da detalles de eso, pero sabemos que fue una revelación directa del Señor Jesús. Está la parte humana y la parte divina. Está la parte que es
la parte de Dios, la revelación, y por supuesto la parte humana, que es la buena voluntad y la presteza para la obediencia a lo que Dios está pidiendo y está ordenando. Y él se reúne con los apóstoles allí en privado. Él quiere saber la opinión de los apóstoles para ver si el evangelio que él está predicando es el mismo evangelio que ellos también predican, o si hay alguna cosa que deba rectificarse. Y después luego él expone en público aquello mismo que expuso en privado. Pero aquellos hermanos que tenían reputación, dice, esto de reputación era un reconocimiento, un prestigio ganado, eran autoridad, tenían autoridad y eran respetados allí en la iglesia en Jerusalén. Ellos eran reconocidos como columna, para decir, sobre ellos estaba el peso de lo que era toda la actividad de la iglesia en Jerusalén, la iglesia que por supuesto era movida por el Espíritu Santo. Y estaban allí los judaizantes, aquellos falsos hermanos, aquellos falsos maestros que estaban diciendo que tenían que hacer observancia de los ritos de la religión judía para ser salvos, que no era solamente necesario creer en Cristo, sino además había que agregar estos ritos de la religión judía. Y con él va también Tito, que era gentil. Y por supuesto, esto es muy desafiante, porque siendo un gentil, obviamente aquellos iban a desear que él se circuncidara. La circuncisión era una intervención quirúrgica en el cuerpo del varón que se hacía allí en Israel, pero que aquello ya fue dejado de lado, aquello quedó obsoleto, porque eso estaba en la ley. Y Dios, la ley, la había dejado de lado ya, porque el Señor Jesús, Él la cumplió a plena satisfacción de Dios. Así, ningún creyente debe, ni debía ni debe guardar la ley para ser salvo, ni para ninguna otra cosa. Sí, debe respetar la ley para vivir una vida de santidad, pero no como algo necesario para la salvación. Como vamos a ver más adelante en lo que hemos leído, mediante la ley o a través de la ley del pacto antiguo, nadie jamás llegó a conocer ni a ser salvo. Así, eso es muy importante. Dice, y a pesar de los falsos, estos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En Cristo somos libres. En Cristo tenemos libertad. Tenemos libertad para el servicio, libertad en nuestra vida cristiana. La ley esclavizaba al hombre. La ley decía, haz esto y vivirás. En cambio, la gracia dice, más el justo por la fe vivirá. La fe en el Señor Jesús. Así, estos falsos hermanos que habían entrado a hurtadillas en las asambleas, en las iglesias, ellos eran más que nada gente de Satanás, y ellos querían y estaban espiando la libertad de los creyentes y querían reducirlos nuevamente a la esclavitud de la ley. Pero Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio. Esta verdad del Evangelio que es universal. El Evangelio que es el mismo tanto para los judíos como para los gentiles. La buena noticia de parte de Dios. Esta buena noticia que enseña al pecador que para obtener la vida eterna, el perdón de los pecados, debe apropiarse
de la obra de Cristo en la cruz. Debe creer que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y allí Dios enjuició aquellos pecados. Y la palabra de Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos tenemos aquella gran revelación: nunca más me acordaré. Dios perdona una vez y para siempre. Él da vida eterna y el creyente no está expuesto a la condenación. Estas son promesas que son incondicionales para el Hijo de Dios. En el primer pacto todo era condicional. Si el hombre cumplía con las demandas de la ley, entonces Dios también iba a cumplir con él. Lamentablemente, ningún hombre jamás pudo cumplir todas las demandas de la ley. Así, por eso fue necesaria la venida del Señor Jesús para que Él se ofreciera cual una ofrenda de olor grato a Dios, un sacrificio agradable a Dios, para que por medio de ese sacrificio pudiese haber perdón de pecados y vida eterna. Bueno, aquellos hermanos antiguos que estaban allí en Jerusalén, que eran reconocidos, que tenían reputación, ellos no le enseñaron nada nuevo al apóstol. El apóstol, cuando dice aquí que a él no le importa, no es que él esté hablando en forma despectiva, despreciativa de los hermanos, no, sino que él lo que está diciendo: no importa si, por ejemplo, Juan, que era uno de los que estaban allí, o Pedro, que formaron parte del grupo íntimo del Señor, no importa que ellos hayan andado los 3 años al lado del Señor, que hayan recibido algunas bendiciones, y eso para él no tenía problemas con eso, sino más bien él respetaba a esos hermanos, y estos hermanos estuvieron totalmente de acuerdo con el evangelio que Pablo está predicando, que es el evangelio de Cristo. Dice: al contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, cuando aquí se está utilizando estos términos, incircuncisión y circuncisión, no es que los judíos, el Señor estuviera ordenando que debían circuncidarse de ninguna manera, sino estos términos son genitivos objetivos que aquí se están utilizando, vale decir, cuando se habla de la incircuncisión, se está hablando de los gentiles, aquellos que no tenían ningún conocimiento ni ninguna participación en lo que era en la antigüedad la ley. Y cuando se habla de la circuncisión es para referirse a los judíos, quienes practicaron por muchos años este rito que era parte de la ley ordenada por Dios. Así dice el apóstol Pablo: pues el Espíritu Santo que actuó en Pedro para el apostolado a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí está usando directamente la palabra gentil el apóstol Pablo. Los gentiles, sabemos, son todas las personas que habitamos en el mundo, que no pertenecemos al pueblo de Israel. Los judíos son exclusivamente aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Así, no hay judíos tampoco espirituales, no porque un gentil se convierta y reciba a Cristo como su Salvador personal, se va a volver judío. Eso es incorrecto, eso no tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña, sino pertenecemos a este nuevo pueblo, porque Dios, a través de la muerte del Señor Jesús, derribó la pared intermedia de separación, y de ambos pueblos hizo un nuevo pueblo.
Y este nuevo pueblo se llama la Iglesia, compuesto tanto de judíos como de gentiles que hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio según Juan en el capítulo 1, señala que el Señor Jesús, cuando descendió del cielo, vino a lo suyo, vale decir, a lo que era su propiedad, a lo que era el pueblo que Dios había apartado desde la antigüedad. Pero luego él repite, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No, las personas cuando nacemos en este mundo no nacemos como hijos de Dios, sino nacemos destituidos de la gloria de Dios. Solamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces somos adoptados como hijos de Dios en este nuevo nacimiento, mediante el cual nacemos en la familia de Dios. Al convertirnos es el nuevo nacimiento del cual el Señor también conversó con Nicodemo, el nacer de arriba, el nacer de lo alto. Dios nos transformó a través del Espíritu Santo y nos ha hecho una nueva creación. Y en esta nueva creación, en este nuevo cuerpo, en esta nueva persona, habita y vive el Espíritu Santo. Y Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos enseña todas las cosas, pero el Espíritu Santo solamente vive en el cuerpo del Hijo de Dios, porque el Señor Jesús lo dijo también con mucha claridad, que el mundo o los inconversos no pueden recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir a morar en una persona que jamás ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Así, el apóstol Pablo señala que los apóstoles Pedro y Jacobo, o sea, Pedro y Juan, porque Jacobo era el medio hermano del Señor, él no es apóstol, ellos le reconocieron como un apóstol encomendado por el Señor y que ellos estaban anunciando el genuino evangelio de Dios. Así, ellos le dieron la diestra o la mano en señal de compañerismo para que ellos fueran a los gentiles y, por supuesto, Pedro y Juan a los judíos. Así, esto es muy hermoso cuando hay unidad en los siervos de Dios, en los hijos de Dios, cuando no hay ningún tropiezo entre los que son instrumentos en las manos de Dios. Dios les estaba utilizando en diferentes campos, pero la obra era la misma. Dios estaba utilizándole con diferentes tipos de personas, pero el Evangelio es el mismo. Y el Espíritu Santo que estaba actuando en Pedro, en Juan, actuaba también en Pablo y en todos los siervos de Dios que anunciaron el Evangelio de la gracia de Dios. Amigo, el Evangelio es salvación, es vida eterna, es perdón de pecado. El Evangelio te llama para asegurar tu futuro por toda la eternidad, para que no vayas a condenación por tus pecados, porque Dios ya ha hecho provisión de perdón para ellos a través de la muerte de Cristo. La pregunta es para ti: ¿tienes tú el perdón de tus pecados? ¿Tienes vida eterna? Y no te sé que no te estoy preguntando si tú tienes algún tipo de religión, porque la religión no salva a nadie. El único que salva, el único que otorga el perdón de los pecados y da vida eterna, es Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque Dios tiene una base sólida
sobre la cual Él perdonar los pecados, y esa base es la muerte de Cristo. Así te invitamos, amigo mío, que vengas al Señor Jesús y que vengas ahora mismo. No pierdas más tiempo. El Señor te ama y quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Solamente depende que tú quieras recibir la oferta de salvación. Vamos a escuchar otro himno antes de concluir el programa. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, y también le decimos a todas las personas que piden la oración, sepa usted que por usted oramos, y también por su familia cuando nos piden la oración por sanidad, por restauración, por droga, alcohol. Por ello oramos en nuestras oraciones personales y también como iglesia. Y le invitamos a las reuniones que tenemos los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Muy bien, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, y como este fin de semana largo, que lo aprovechen al máximo, pero por sobre todas las cosas que usted siga meditando en el llamado del Señor y conteste en forma afirmativa a ese llamado para la seguridad de su propia alma. Que el Señor les bendiga, y si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el próximo jueves hablando de el Evangelio de Cristo.